Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Hebreos 5, verso 1 en adelante. A través de esta porción de la palabra, Dios nos muestra, Dios nos habla del sacerdocio que asumió Aarón y el sacerdocio que asumió Jesús. Ambos sacerdocios son diferentes. Aarón, cuando Dios lo llamó como sumo sacerdote, Aarón le preparó a Dios casa y altar. Cuando Jesús vino como sumo sacerdote, Jesús asumió un sacerdocio diferente. Cuando la palabra de Dios nos habla de Jesús, la palabra de Dios nos habla de Cristo, nos habla de Dios. Dios nos dice que Jesús es Cristo, Jesús es la palabra. Cuando apreciamos el sacerdocio que asumió Jesús, podemos ver que este sacerdocio es sumamente diferente al sacerdocio que asumió Aarón. ¿En qué aspecto o bajo qué aspecto es diferente el sacerdocio que asumió Jesús al sacerdocio que asumió Aarón? Cuando vemos el sacerdocio de Jesús, podemos ver que Jesús, bajo una autoridad, él sanaba, él restauraba, él escogió aquellos apóstoles que trabajarían con él. Jesús tomaba decisiones en todo lo que hacía conforme al Padre. Jesús caminó por el mundo direccionado de la palabra de Dios, direccionado del Padre. Dios nos dice y Dios nos aclara que Jesús es Cristo. Jesús, direccionado del Padre, aún siendo el mismo Cristo, el mismo Dios, el mismo Padre, él tenía que seguir su voz. Él tenía que seguir la instrucción de la palabra. Mientras Jesús caminó, nos dice la palabra del Señor, que él ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Aunque Jesús no le preparó casa y altar a Dios, el sacerdocio que asumió tenía características que Dios le exige al sacerdote. El sacerdote Aarón preparó casa y altar. Aarón tiene la asignación de trabajar con las ofrendas del pueblo. El deber del sacerdote que viene por el orden de Aarón es hacer oraciones y súplicas con gran clamor, lágrimas y sufrimiento. De igual manera Jesús lo hizo. Aunque estos sacerdocios son totalmente diferentes, el trabajo que ejercían Jesús y Aarón, trabajo
en cuanto a la asignación espiritual que Dios les dio. Su espíritu, su esencia, debía de estar contrita y humillada. Aarón, aunque preparó casa y altar, él debía mantenerse conectado al Padre todo el tiempo. Humillado, bajo obediencia, presentándole los pecados del pueblo a Dios, con gran clamor y súplica. Jesús hacía lo mismo. Aunque Él era el mismo Dios, lo voy a volver a repetir, aunque Jesús es el mismo Dios, Él tenía que seguir la voz del Padre. Jesús no preparó casa y altar, pero conocía la casa y el altar de Dios. Por eso, en un momento dado, cuando Él llega a la casa de Dios y ve desorden en la casa de Dios, Él va a todos aquellos que vendían, comían en la casa del Padre. Y la palabra de Dios nos dice que Él viró la mesa de los cambistas. Y les dijo, la casa de mi Padre es casa de oración. Y así será llamada. Aunque Jesús no hizo casa y altar para trabajar con las ofrendas del pueblo allí en la casa de Dios, Él fue por todo el mundo, direccionado por el Padre, sanando, restaurando, escogiendo a los discípulos que Dios le decía que Él podía escoger. La palabra del Señor nos dice que todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas. Dios se refiere a las ofrendas del pueblo, a las ofrendas que el pueblo lleva en su corazón. El sacerdote presenta las ofrendas del pueblo a Dios, aquellas ofrendas que el pueblo lleva en su corazón. Para que esto suceda, el sacerdote debe, de luego de que le prepara casa y altar a Dios, en este caso, el sacerdote que le prepara casa y altar a Dios debe separarse para Dios bajo obediencia, obedecer la palabra del Señor, y luego de que éste lleva sus ofrendas al Señor, allí comienza a trabajar con las ofrendas del pueblo luego de que el pueblo llegue a la casa de Dios. Las ofrendas de las cuales Dios nos habla son aquellas que salen del corazón del hombre. Cuando Dios nos habla de estas ofrendas, Dios nos está hablando de ofrendas espirituales. Dios no nos está hablando de dinero. Por eso, todo sacerdote que Dios llama a trabajar en su casa y en su altar, por el orden de Aarón, todo sacerdote que Dios llama por el orden de Aarón, debe de mantenerse
firme, limpio, puro y santo como Dios le ha llamado a trabajar en su obra. Este no puede practicar las cosas del mundo. El sacerdote no tan solo presenta las ofrendas del pueblo cuando el pueblo llega a la casa de Dios, sino que el sacerdote tiene que presentar sus ofrendas. Estas son las primeras que el sacerdote tiene que presentar delante de Dios. Dios no acepta sacerdotes reverdes delante de su presencia y su altar. Cuando esto sucede, estaríamos hablando del espíritu de Satanás en el cuerpo del sacerdote. El sacerdote está llamado a seguir la voz de Dios. La voz de Dios está aquí. Dios no mandó a nadie a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Cristo. Jesús es Dios. Dios no mandó a ningún ministerio a centrarse en las áreas de la palabra que nos hablan de Jesús. Dios no mandó a ningún ministerio a hacer esto. Dios formó y Dios capacitó un cuerpo y lo depositó en su casa y en su altar. A este, Él le entregó un trabajo según la capacidad del cuerpo de Cristo. Dios capacitó 5 ministerios y Dios separó al sacerdote para que trabajara en su casa y en su altar. Cada ministerio tiene una área a dónde ir, direccionado por Dios. Dios mismo sería el maestro de estos ministerios. Dios mismo, a través de su palabra, doctrinaría y enseñaría al cuerpo de Cristo a través de aquel ser humano escogido por Dios, a través de aquel sacerdote que Dios escoge para prepararle casa y altar. Quien prepara casa y altar a Dios es el sacerdote. Quien prepara casa y altar a Dios es el sacerdote, no es el pastor, no es el evangelista, no es el profeta, no es el maestro, es el sacerdote. Dios nos dice que todo aquel que cree que Jesús es Cristo venció al mundo, es de Dios. ¿Qué nos quiere decir Dios cuando nos dice que todo aquel que cree que Jesús es Cristo venció a Dios, venció al mundo? Quise decir, todo aquel, lo voy a volver a repetir. ¿A qué se refiere Dios cuando nos dice que todo aquel que venció al mundo, este es quien tiene a Cristo en su corazón? ¿A qué se refiere Dios cuando nos dice que todo aquel que cree que Jesús es Cristo venció al mundo y tiene a Dios en su corazón? Dios nos está hablando de la vida espiritual del hombre. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo puede vivir una vida espiritual. El ser humano que no cree que Jesús es Cristo
El ser humano que no puede vencer al mundo para agradar a Dios, no tiene a Dios en su corazón. No es de Dios, es del mundo. Cuando Dios llama al sacerdote, Dios lo llama a prepararle casa y altar. Esta casa y este altar no es para el ministerio, no es para el hombre, es para Dios. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo, cuando prepara casa y altar para Dios, la prepara como Dios se la pide. Porque está creyendo